Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 22, el 22º episodio del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede escuchar en todas las plataformas de podcasting, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, o ver su versión en vídeo en la página de Facebook Profesor Ángel Rosa o en el canal de YouTube también Profesor Ángel Rosa. La pregunta esta semana para aquellos que me ven y me escuchan desde Puerto Rico es: ¿cuántos de ustedes han tenido eventos de apagones eléctricos esta semana? No los puedo ver en este momento, pero estoy seguro que casi la totalidad de quienes me ven y me escuchan pueden levantar la mano y contarse dentro de ese grupo. ¿Por qué? Pues la Autoridad de Energía Eléctrica está teniendo problemas de generación de electricidad en el momento de mayor demanda anual, que es el verano, los meses de agosto y septiembre. Y han dicho que se deben fundamentalmente a situaciones fortuitas que están fuera de la capacidad de planificación. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene a su cargo todavía toda la generación de electricidad en Puerto Rico, mientras que el consorcio estadounidense-canadiense Luma Energy es quien distribuye y transmite esta electricidad a través de la red en Puerto Rico. Por lo tanto, entre ambos se han estado apuntando los dedos en cuanto a quién tiene la responsabilidad de que justo en agosto no tengamos suficiente carga. Cuando todo el mundo se apunta los dedos de la culpa y la culpa es huérfana, la única verdad que aflora es que hay falta de liderazgo, falta de dirección, falta de gerencia. Y esto es particularmente triste e indignante en el caso de Puerto Rico, porque la Autoridad de Energía Eléctrica, que antes de 1980 se llamaba la Autoridad de las Fuentes Fluviales y fue fundada a finales de la década de 1930, es la primera gran corporación pública importante del país. Y luego, bueno, ya acometió en la década del 40 y del 50 del siglo pasado todo el proyecto de electrificación de Puerto Rico, que pudo completar en su totalidad en el año de 1980. Y por eso ese año que ya no había generación de fuentes hidrográficas o hidroeléctricas, se le cambió el nombre de fuentes fluviales a energía eléctrica. Pues deja mucho que desear y tristeza, porque fue por muchos años la joya de la corona del gobierno de Puerto Rico. A la Autoridad de Energía Eléctrica iban a parar los mejores ingenieros graduados de Puerto Rico. A la Autoridad de Energía Eléctrica iban a parar los mejores estudiantes de gerencia pública, de finanzas y de todas las disciplinas que tienen que ver con una buena administración. Y en esos tiempos en que se estaba electrificando y modernizando a Puerto Rico fue ejemplo de cómo acometer un proyecto de electrificación que se dio en gran medida dentro del concepto de electrificación rural que ya existía en los Estados Unidos desde la época de la Gran Depresión. Es decir, todas esas redes eléctricas que están hincadas en Puerto Rico a lo largo y lo ancho de las montañas de la Cordillera Central sirvieron en su momento de ejemplo, porque se hincaron desde helicópteros y desde aviones, y en eso Puerto Rico fue pionero en el mundo entero. Y entonces que 50, 60, 70 años después estemos en una situación en la que, al decir de los gerenciales de la corporación pública que todavía administra el sistema de generación, les obliga a que entre 500,000 y 550,000 personas tengan que ser sacados diariamente del sistema en las horas pico para mantener el sistema funcionando, pues es realmente impensable. Es evidente que este es el resultado de muchos años de mala administración, de muchos años de dejadez, y que el sistema eléctrico de Puerto Rico ha colapsado. Se está, como dirían en el argot popular, cayendo en cantos en Puerto Rico. Entonces, ¿por qué yo les digo que es indignante? Porque las explicaciones que se dan, explicaciones de todo tipo técnicas, que solamente complacen a los técnicos que las dan para excusar su incapacidad, no es realmente lo que le importa al puertorriqueño común. Al puertorriqueño común lo que quiere y lo que le importa es que el fluido de electricidad constante y estable le permita tener una vida normal como el resto de los países desarrollados del mundo.
Si hay una unidad fuera de servicio, si hay una línea que se abrió porque no tenía un sistema de protección, porque no funcionó, todo eso es transparente para el abonado, que lo que quiere es llegar a su casa y poder ver un rato de televisión, cocinar algo en su estufa, de su frigorífico, de su nevera, y luego, si tiene la oportunidad económica, refrigerar el área donde va a dormir y dormir cómodamente. Y eso se está haciendo cada vez más cuesta arriba para el puertorriqueño común. En esta comedia de errores que tienen la explicación de que las unidades 1, 2 de la Central Aguirre en Salinas y la unidad 6 de la Central Costa Sur en Guayanilla están fuera del sistema, porque tienen eventos de mantenimiento que las han obligado a salir del sistema, y que eso se complica con el hecho de que las unidades 3 de Palo Seco en Cataño y la unidad 9 de la Central San Juan operan con capacidad limitada o están en algún evento de mantenimiento. Para paliar un poco esa deficiencia, la autoridad ha tenido que poner en funcionamiento turbinas de gas que trabajan a base de la quema de diésel para poder encenderlas, de las centrales Cambalache en Arecibo, Mayagüez, Ceiba y Guayama. ¿Por qué les traigo esto a la discusión? Porque si están operando estas unidades de resguardo, que en realidad se tienen ahí para cuando ocurre una emergencia que no permite echar a andar las grandes centrales termoeléctricas, quiere decir, y el diésel es mucho más caro que el combustible que utilizan las plantas generatrices grandes en Puerto Rico, quiere decir que en la próxima tarifa eléctrica ustedes y yo vamos a pagar la diferencia de lo que han tenido que hacer para poner a funcionar estas unidades. Pero mire, lo más que indigna es que la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica diga que estos eventos no se podían prever, porque según ellos, la unidad 2 de Aguirre salió de operaciones a finales del mes de julio como parte de un programa de mantenimiento programado que ya estaba en agenda y que se esperaba, y que desde hace una semana una de las unidades de la Central Aguirre, la número 1, pues estaba fuera por un problema mecánico, y que esas dos cosas combinadas no se podían prever. Y yo lo que pienso es cómo es posible que usted tenga la mitad del sistema de generación de electricidad fuera de servicio y estén todavía explicando que si es fortuito, que si no se pudo prever. La realidad es que no le han dado el mantenimiento adecuado. La realidad es que hace mucho tiempo no se están tomando las decisiones a tiempo, valga la redundancia, en el momento en que son necesarias. La realidad es que han dilapidado los recursos de la autoridad. La realidad es que a usted y a mí en la tarifa eléctrica nos cobran una partida para mantenimiento del sistema eléctrico que uno tiene que preguntarse qué han hecho con ello. Y entonces hemos llegado al punto en el que los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen que reconocer, sin decirlo, pero a base de todas estas excusas, que por primera vez en la historia de esa institución ellos son incapaces de operar adecuadamente el sistema eléctrico de Puerto Rico. Por eso les hice la historia de dónde viene esta corporación y cuál es su pasado, porque es altamente indignante y altamente, no digo yo preocupante, sino tiene que ser ya ponernos a pensar para actuar, que tantos años después lo que estén los gerenciales explicando con tanto tecnicismo es que son incapaces de mantener el sistema eléctrico de Puerto Rico funcionando. Y lo peor, que nos digan que hay que esperar a que se comiencen a invertir los fondos federales que están asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico luego del huracán María, y que el problema lo trajo la destrucción del huracán María, y que el problema lo trajeron los terremotos del sur de Puerto Rico en diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando en realidad esos son simplemente episodios adicionales al descalabro administrativo y físico y a la falta de planificación presupuestaria a la que esta entidad pública, sometida a los vaivenes de la política partidista, ha estado sometida por los últimos 50 años. En medio de toda esta debacle, que Puerto Rico ha tenido además la suerte de no enfrentar una situación atmosférica o climatológica del orden de una tormenta o huracán este año, porque si no, esto sería aún peor. La secretaria de la Gobernación, o la Chief of Staff del gobierno, ha dicho que está ya lista
y debe estar lista para diciembre el plan para la privatización del restante del sistema eléctrico, que es básicamente la generación, porque ya se privatizó en junio la parte de transmisión y distribución. Dice la secretaria de la Gobernación, Noelia García, que en menos de 4 meses estará listo, la voy a citar a ella, el mapa de cómo se va a diversificar la generación de electricidad en Puerto Rico y que a fines de este año debe estarse presentando el plan completo. A lo que el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Efraín Paredes, dice que están a la espera de una propuesta y cuando se le preguntó cuán cercano estaba el cambio a que la generación sea producida por empresas privadas, dijo que todo lo relacionado con ese tema lo maneja el director ejecutivo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas. Es decir, otra vez apuntó el dedo en otra dirección que no es la de la responsabilidad suya. La realidad es que esté o no esté listo ese plan, hayan o no privatizado en un año o en menos el sistema de generación eléctrica en Puerto Rico, el cambio va a ser mínimo, como ha sido hasta ahora mínimo el cambio en el sistema de transmisión y distribución, si acaso para peor en estos primeros meses, porque se trata de un modelo de privatización en el que el Estado asume los riesgos, el Estado asume los costos y la privatizadora solamente pone su nombre y ni siquiera recluta al personal suficiente para operar el sistema. Y yo pienso que el pueblo puertorriqueño es bien aguantón. El pueblo puertorriqueño es bien paciente ante estas circunstancias que básicamente nos rinde a todos en el vecindario del subdesarrollo económico y tecnológico. Una economía que no puede contar con un flujo constante y eficiente de energía eléctrica es una economía condenada al atraso, condenada a la falta de capacidad para moverse hacia el futuro en medio de un mundo tan competitivo, en la que no se va a poder atraer capital importante de inversión porque no podemos ofrecerle la utilidad principal que se le debe ofrecer a cualquier industria o empresa, que es la energía. Y las promesas de privatización hay que cualificarlas. Las promesas también de cambios gerenciales hay que cualificarlos. De hecho, uno advierte en el discurso de los gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica que parte de lo que está sucediendo es que, como ya se ve al final del camino un proceso de privatización, muchos de ellos están en esta actitud de el que venga detrás que arree, como dice el dicho popular. Y no sé si de verdad vamos a tener en Puerto Rico la capacidad de en una década habernos puesto al día. No sé si de verdad va a tener la capacidad bajo un sistema de alianzas público-privadas que le exige tan poco a los privatizadores de atraer la inversión necesaria para, no digo yo, construir nuevos sistemas de electricidad, sino al menos para reparar lo que ahora está funcionando mal. Pero aunque eso se lograra, lo que es realmente importante aquí es que regrese la sensatez y la seriedad gerencial y administrativa para que no tengamos un sistema eléctrico que en medio de la temporada pico de demanda eléctrica deciden poner en mantenimiento la mitad de su flota de generación eléctrica en un sistema tan frágil que es capaz de echar al piso cualquier unidad generatriz por un problema en una línea de alta tensión o que es capaz de sacar de circulación cualquier unidad de generación simplemente por una falla técnica mecánica en el interior de esa caldera, pues usted no puede tener a la misma vez en mantenimiento más de una unidad. Y claro, tiene que diseñarse un sistema de mantenimiento constante y continuo que no obligue a poner en mantenimiento todo el sistema a la vez o la mitad del sistema a la vez. Yo realmente pienso que es un asunto de indignación, pero me preocupa mucho que nada de esto realmente esté recibiendo la seriedad y la dedicación que debe recibir de parte de los funcionarios públicos. Si esto continúa, si el descalabro de nuestro sistema eléctrico sigue ocurriendo y sigue creándole tantos problemas al ciudadano común para la supervivencia, esto no solamente va a tener un costo en términos de la legitimidad de los que ahora están y llegan a administrar.
sino que definitivamente va a tener un costo en votos que, aunque lo quieran minimizar, se va a reflejar en todos los próximos procesos electorales del país. Y claro, suena muy fácil uno hablar de lo que está mal, porque realmente para lo que no hemos tenido tiempo aquí es para explicar el proceso de cómo esto llegó a estar tan mal. Pero en algún momento alguien tiene que ser el adulto en la casa y alguien tiene que tomar las decisiones drásticas que terminen ya con décadas de ineficiencia, de politización y, aunque no lo quieran decir, de corrupción rampante en la administración de las utilidades públicas en Puerto Rico. Si la panacea para todo es la privatización, pues ya después de la Autoridad de Energía Eléctrica irá la Autoridad de Acueductos y ahí irán otras utilidades públicas, como por ejemplo ya están privatizados los muelles comerciales de San Juan y prácticamente nadie se enteró de que eso estaba ocurriendo. Pero al final, la razón por la cual el proceso de privatización no es necesariamente la solución es porque, mire, cuando sigan estos eventos, por ejemplo, de falta de capacidad de energía eléctrica, las personas, las industrias, los negocios que pueden, se van a mover a instalar sistemas alternativos de generación eléctrica propia. Se van a desconectar del grid o de la red, ¿verdad? Y eso hará que cada vez sea menos rentable la provisión del servicio y por lo tanto un privatizador, como es Luma Energy en el sistema de transmisión y distribución, pedirá que se le recompensen la falta de ingresos que significa esa pérdida de clientes a base de aumentos en las tarifas. De hecho, Luma Energy ya le solicitó al negociado de energía de Puerto Rico, que es el ente regulador del servicio de electricidad, que le adelantara para ahora, para el mes de septiembre, el aumento que correspondería haberlo considerado para el trimestre de octubre a diciembre. Y lo quieren ahora en septiembre porque según ellos han tenido pérdidas o han tenido ingresos subestimados por debajo de lo estimado a la hora de firmar el contrato. Entonces, miren lo que a mí me parece realmente más revelador de este argumento de Luma Energy sobre por qué querían el aumento antes. Que la revisión de inventario del costo de combustible es necesario de poderlo revisar porque eventos técnicos en la generación de electricidad le han impedido a ellos tener los ingresos necesarios que habían planificado. Es decir, la falta de servicio genera facturación más baja y la generación de facturación más baja genera pérdida de ingresos para una empresa que vino detrás del ánimo del lucro. El descaro que hay que tener para decirle al país y al negociado de energía la falta de capacidad de la autoridad en generar electricidad y la mía en transmitirla adecuadamente y con los empleados que necesita, la va a pagar usted, abonado, con su factura y con su bolsillo, es realmente la clave de lo que nos va a pasar con las demás privatizaciones. Al final pasará lo mismo con acueductos, va a pasar lo mismo con los muelles, va a pasar lo mismo con todas las demás utilidades que todavía quedan en manos públicas y terminaremos con sistemas de servicio que por su costo serán privilegios prohibitivos de aquellos que solamente de aquellos que puedan pagarlos. Y se pierde obviamente la razón social de la provisión de estos servicios para el adelanto social y tecnológico de un país o de una sociedad. Y yo creo que esto hay que planteárselo desde el punto de vista no de cómo resolvemos inmediatamente, sino de cuál es el plan, no para que sea privado, cuál es el plan para que estas utilidades le sirvan al puertorriqueño, a las industrias y a los inversionistas que vienen a Puerto Rico a hacer negocios. De lo contrario, como era en la década de 1920 y de 1930, solamente los que puedan pagar podrán tener servicios esenciales. Agradezco como siempre la atención que le prestan a este podcast y como siempre también les invito a escuchar la nueva edición en los próximos días. Hasta entonces.